Muchísimas gracias a Pastor Walter y al doctor Pleites y a toda la primera iglesia bautista de San Salvador y a este grupo bello del Día de la Libertad en Cristo que ha comenzado ya de varios años. Creo que a partir de la pandemia fue que empezaron con esta idea de poder reunir y hacer un evento magno para invitar a todas las personas a que se unieran a celebrar que tenemos libertad en Cristo. Y pues ahora me han invitado nuevamente a platicar. En alguna ocasión ya lo hice, a hablar un poco acerca de la historia de las iglesias bautistas americanas de los Estados Unidos y de Martin Luther King y demás. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de las implicaciones de la iglesia en nuestra actualidad. Y para eso voy a permitir hablar un poco sobre lo que hablé en la Alianza Bautista Mundial. Tuve el privilegio de ser parte de una de las ponencias que en el trabajo de misiones en la Alianza Bautista Mundial en Australia en julio de este año. Y así es que ah, fue un gozo para mí el compartirlo y hablamos un poco acerca de misión integral. Y es algo muy importante que necesitamos ver nosotros como iglesia en el poder ver eso. Así es que vamos a estar viendo unas diapositivas que preparé acerca de, bueno, primero el tema general de estas conferencias que se llama Jesús nos libera para proclamar el reino de Dios, y después especialmente acerca de las implicaciones eclesiales en la actualidad. ¿Sí? Uno de los mayores desafíos del cristianismo a lo largo de la historia ha sido compartir el evangelio sin el bagaje religioso y cultural que nos rodea. Esto es muy irónico, bastante irónico, considerando que Jesús vino a desafiar la cultura en la que vivía, especialmente la cultura religiosa. Si recuerdan, a quienes más desafiaba eran a escribas y a fariseos y a los judaizantes. Y es lo primero que importamos al compartir el evangelio. La misión integral es un concepto desarrollado por la Fraternidad Teológica Latinoamericana en el contexto del primer Congreso de Lausana en 1974, y se considera un marco teológico que nos impulsa a ampliar el concepto de misión, ya que el compromiso social y la predicación del Evangelio son esenciales e indivisibles. O en palabras del reverendo doctor René Padilla, que fue uno de los fundadores de la misión integral, son las dos alas de un avión. Es decir, Evangelio y misión tienen que venir juntos. Jesús es el modelo ejemplar de esta misión integral. Y vemos la siguiente diapositiva que dice en Mateo 9:35 que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. En un breve resumen de este versículo, leemos muchísimas acciones en torno a la misión de Jesús. Y es que la misión de la iglesia solo se manifiesta en acciones. El primer verbo que vemos es recorría, que habla de acción y habla de intencionalidad, porque Jesús va pasando intencionalmente por todos los pueblos y todas las aldeas, y esto está hablando de una inclusividad de parte de Jesús, tanto para las grandes ciudades como para las pequeñas comunidades. Para Jesús nada pasa desapercibido, ningún lugar de nacimiento ni ninguna nacionalidad en este mundo es más importante uno que el otro. No importa dónde hayamos nacido, si fuera una gran ciudad o en una pequeña aldea. Para Jesús, todos estos lugares son importantes, y Jesús recorría, dice, todos los pueblos y las aldeas.
Pero además el versículo menciona 3 verbos más de cómo Jesús modela su misión: en el enseñar, en el sanar y en el proclamar la buena nueva. De hecho, estas 3 palabras, enseñar, sanar y proclamar, se van a usar en el nuevo plan estratégico de ministerios internacionales de la misión de la agencia misionera que yo trabajo para nuestra labor misionera: educación, salud, y vamos a sustituir la palabra de proclamación de buena nueva por una palabra que se llame restauración. En lo que se consideró en lo que se consideró el discurso que sacudió al mundo, el doctor René Padilla afirmó que un evangelio que no afecta nuestra vida en el mundo, tanto en relación con la humanidad como con la creación, no es un evangelio cristiano, sino un cristianismo cultural, adaptado a la actualidad. Es decir, necesitamos tener un evangelio que, como dice nuestro tema de ahora, pueda tener implicaciones en nuestra cultura, implicaciones en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos evitar entonces crear nuestra propia versión de un cristianismo cultural que solamente se adapte a la cultura si no podemos salir de nuestras propias culturas? Todas estas preguntas han abierto un diálogo entre misiones cristianas, empezando con nosotros como ministerios internacionales de las iglesias bautistas de Estados Unidos, que incluso después de 211 años que llevamos, somos una de las agencias misioneras más antiguas que sigue mandando siervos y siervas alrededor del mundo, compartiendo la buena nueva en todos lados. Es consciente y somos conscientes que de nuestro deber de reconocer el condicionamiento que el mundo ejerce sobre nosotros. Es decir, traemos el bagaje cultural con nosotros y es muy difícil buscar solamente estar en traer la misión integral y no nuestro bagaje religioso y nuestra cultura también, venderla o ofrecerla como si fuera parte del evangelio mismo. Y cuidado con eso. Por eso, una palabra clave para la misión integral es la humildad. Necesitamos someternos a la guía del Espíritu y adaptar el mensaje a un mundo cambiante. La siguiente diapositiva. Esa es la primera palabra clave para la misión integral, la humildad. El indicativo del evangelio y el imperativo de la ética cristiana pueden distinguirse, pero nunca deben separarse. Por eso la misión integral requiere renovación teológica y debemos tomar en serio la unidad del cuerpo de Cristo en todo el mundo, transformando y renunciando al etnocentrismo y al individualismo, porque somos todos, independientemente de nuestra raza, seamos mestizos, blancos, asiáticos, independientemente de nuestra nacionalidad, independientemente de nuestro género, de nuestro idioma, de nuestras culturas, todos somos miembros iguales con diferentes funciones, sí, pero somos iguales ante los ojos de Dios en el único cuerpo que es Jesucristo. Por eso la misión integral requiere colaboración e interdependencia. Cuando hablamos de misión integral, necesitamos hablar de nuestro propio arrepentimiento como cristianos y cristianas, porque el objetivo del Evangelio es producir en nosotros fe, pero una fe que obra por el amor. Es decir, hay que reorientar toda mi personalidad y ya no verla como yo sola, sino como parte del cuerpo de Cristo. Hay que reorientar nuestra comunidad cristiana para vernos todos colaborando y renovándonos en el Evangelio hacia la dimensión social que este Evangelio nos permite hacer. Cuando hablamos de misión integral, entonces necesitamos primeramente hablar de nuestro propio arrepentimiento
como cristianos y cristianas, hemos hecho mucho daño al mundo, muchísimo daño al mundo en nombre de Dios. Ha habido guerras y hemos matado en nombre de Dios y en nombre del Evangelio. Hemos impuesto nuestras culturas y formas de pensar y hemos usado el Evangelio como una excusa para hacerlo. Y el objetivo del Evangelio es producir en nosotros fe, pero una fe que se arrepiente y que obra por amor, y que por amor se sigue arrepintiendo constantemente y sigue reorientando mi personalidad y mi fe y mi comunidad de fe hacia la dimensión social. Como dijo Lutero, sí, solo la fe justifica, pero la fe nunca está sola. La fe justifica, pero la fe nunca está sola. O diría Valdir Sturnagel, un teólogo brasileño, que tanto Jesús como Pablo nos dicen claramente que el mensaje del Evangelio es un mensaje comunitario, no es un esfuerzo individual. Estamos llamados y llamadas a predicar el Evangelio, pero a hacer el bien también. Es decir, Evangelio siempre es buena nueva de liberación. Estamos llamados a ser una comunidad de evangelio. No estamos llamados a ser una cultura religiosa. Es decir, no importamos nuestra cultura, sino tratamos de presentar el evangelio para enseñar a las personas a cultivar y a cultivarse en sus relaciones de amor, de paz y de justicia entre los pueblos. Porque sí, la fe justifica, pero la fe nunca está sola. Hoy quiero centrarme en 3 ejemplos de humildad, renovación teológica y colaboración en América Latina y el Caribe que he podido compartir en los últimos 9 años que llevo como directora de área, 10 años ya de hecho, pero llevo 9 años con el primero en cuanto a el programa de maestría de estudios teológicos. La siguiente diapositiva, por favor. El programa de maestría de estudios teológicos de ministerios latinos y latinas es un programa virtual que lanzamos hace ya 9 años y varios de ustedes se han graduado, porque en colaboración con el Seminario Teológico Palmer de la Universidad de Eastern en St. David's, Pensilvania, se ha logrado crear y contextualizar no solo con el idioma, porque se da en castellano, sino a través del propio contexto de cada estudiante. El programa incluye a mujeres y a otras comunidades marginadas que muchas veces no suelen ser incluidas ni reconocidas en estos programas tradicionales. El currículo está diseñado para desafiar las formas en que hemos visto los esfuerzos de evangelización y misión y para crear algo autóctono e integral, es decir, se hace y se lleva a cabo y se estudia y se trabaja prácticamente en nuestros propios países. El modelo exige flexibilidad, diálogo y humildad para cambiar la imposición colonial del Evangelio por un enfoque donde entendemos que Dios ya está obrando en cada uno de nuestros países en América Latina. Y a través de cada uno de ustedes, que son nuestros colaboradores en misión, y necesitamos escucharles y aprender y dialogar mientras continuamos respondiendo a las necesidades de las personas a las que ustedes sirven y a los que servimos juntos en colaboración y en reflexión teológica en nuestros propios contextos. Cada estudiante entonces se convierte en una compañera y un compañero que va a pedir apoyo, que va a ser una fuente de responsabilidad a medida que avanzamos en el camino de la preparación y también se convierten en parte de una comunidad más amplia con otros países, formada por otros estudiantes, por otros profesores y profesoras y por otros colaboradores regionales
en misión que también continúan su preparación y enfrentan los desafíos que les va presentando. La siguiente diapositiva. Entonces, esto participa en una amplia diversidad de ministerios y tiene una nueva visión de que estamos pudiendo pensar que la educación teológica no solamente es para a los profesores en educación teológica o quienes van a dedicarse al ministerio de tiempo completo como pastores y pastores, sino también a cualquier tipo de ministerio que nos permita complementar la educación teológica para estar mejor preparados para servir en esta misión integral. La siguiente diapositiva. Así es, aquí tienen un mapita de una idea de los lugares en donde se ha llevado a cabo esta maestría en estudios teológicos. La siguiente diapositiva. El segundo esfuerzo que estamos haciendo es el Club de Niñas Talita Kumi, que quiere decir en arameo, niña, levántate. Viene del pasaje de Jesús cuando Jesús ah, resucita a una niña que había muerto. Y este es otro proyecto de ministerios internacionales que ayuda a las niñas desde temprana edad a transformar la ideología restrictiva del rol de la mujer, definido en términos del reconocimiento masculino en ocasiones. Y su objetivo, el objetivo de ese programa, es reducir el embarazo en adolescentes. Es un programa de extensión para niñas de 8 a 12 años que les enseña a amarse a sí mismas, a cultivar sus virtudes y a ver la hermosa imagen de Dios en sus vidas, convirtiéndose así en sujetos y no en objetos de sus propias historias. La siguiente diapositiva. Este programa ha sido desarrollado por varias de nuestras servidoras globales. Comenzó en Chile y ahora ya está en otros 8 países y contrapartes trabajando nuestros compañeros de misión. También lo tenemos en El Salvador y busca llegar a las comunidades más marginadas en estos países. Ahora estoy en Nicaragua y desde aquí les estoy saludando. Y acabo de ir el lunes a una de las escuelas donde tuve el gusto de ver a más de 80 niñas que están en ese programa. Y para mi sorpresa, también me tocó hablar con 20 niños que dijeron, ¿por qué nosotros no podemos comenzar este programa si también queremos aprender de las virtudes y de justicia y de dignidad y de paz? Y así es que ellos ya comenzaron también su propio club con los profesores y con estos mismos principios. Y yo tuve la oportunidad de hablarles ahí en Mazatepe y hablarles a ambos, tanto a niñas y a niños, para seguir adelante. Un bello programa de prevención y de ayuda a estas niñas. La siguiente diapositiva. Por último, les quiero hablar de Recompas como otro esfuerzo de misión integral a nivel continental. Esta red cristiana continental por la paz es el tercer esfuerzo colaborativo. Acuérdense de cómo estábamos hablando de misión integral que requiere la colaboración en América Latina, donde contrapartes y servidores y servidoras globales, o antes llamados misioneros, acompañan por igual a pueblos indígenas de muchos países, también en cerca de 8 países, trabajando por la paz y la justicia para toda la creación. Con tantas desigualdades de género, de edad y de etnia en nuestro mundo, también existen políticas injustas y discriminatorias que marginan a los pueblos indígenas y a sus territorios. A pesar de la existencia de leyes y políticas nacionales para defender los derechos de los pueblos, el dinero y la corrupción han tenido demasiada frecuencia la última palabra y terminan ah, las compañías mineras entrando aún a veces sin permiso de los gobiernos ilegítimamente. Y Recompas está impulsada y encarnada por quienes se autodominan los guardianes y las guardianas de la creación,
resistiendo pacíficamente contra poderosos intereses nacionales e incluso corporaciones transnacionales que buscan dividir a sus tribus y destruir sus tierras. La mayoría de las guardianas de la creación, la siguiente diapositiva, son mujeres sin formación académica formal y sin embargo realizan trabajos difíciles por amor a sus tierras. Los gobiernos las criminalizan por cuidar el medio ambiente. Tienen una cosmovisión que nunca han centrado la atención en la humanidad y estas mujeres rechazan el uso de la fuerza física y promueven la resistencia no violenta como metodología más acorde con el mensaje de Jesús, porque Jesús era el príncipe de paz. Y paradójicamente, aún en paz, siguen siendo víctimas de la misma violencia contra la que luchan. En resumen, la misión integral, una de las formas nuestra íntegra de América Latina, es una expresión de nuestra misión de la iglesia en la actualidad. Jesús nos libera para liberar. Jesús nos libera para liberar a otras personas y esa es la buena nueva. El evangelio es libertad. Libertad de amar, no libertinaje. Libertad de amar y hacer justicia y luchar por la justicia hasta que la paz y la justicia se besen, dicen los salmos. Pero esta misión de la iglesia requiere humildad, requiere renovación teológica y requiere colaboración para que como pueblo de Dios sigamos proclamando la buena noticia a los pobres y parafraseando el versículo en la siguiente diapositiva de Lucas 4, que dice que Dios nos ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Podemos leerlo todos juntos en sus casas, por favor. No importa que tengan el micrófono fuera, pero cada quien podemos afirmar esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús dijo, así se ha cumplido esta escritura en el momento en que Él estuvo ahí y ahora como iglesia, como somos ese cuerpo de Cristo en esta tierra, esta escritura también se ha cumplido. Necesitamos estar conscientes de que estamos aquí para anunciar las buenas noticias y proclamar libertad a cautivos, dar vista a los ciegos.